Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo en este nuevo curso escolar de nuestros directos habituales con En Familia AEPED. Vamos a hablar hoy de infecciones respiratorias infantiles, del COVID bajo la lupa, qué pasa, sigue habiendo, no sigue habiendo, qué va a pasar con nuestros niños. Vamos a hablar de la meningitis bacteriana, que siempre está ahí, lamentablemente no se ha ido, pero tenemos herramientas para luchar contra ella, porque ahora mismo, bueno, pues está el sol, pero ya, fijaos, ya voy, como dicen los señores mayores, con Rebequita. Ya empieza a refrescar y muy pronto las guarderías, los centros infantiles, mejor dicho, y los coles, estos que ya están a tope y a todo trapo, bueno, pues van a estar llenos de niños con algunas enfermedades que afectan al sistema respiratorio y a los pulmones. ¿Por qué es importante? Pues para prevenir complicaciones, para prevenir secuelas crónicas que puede haber, porque muchas veces tendemos a infravalorar lo que ocurre. Así que esta tarde lo que vamos a hacer es ofrecer algunos consejos para que esta temporada de otoño-invierno, que lamentablemente, ya os digo, ya me he puesto yo la Rebequita y estoy aquí, pues las infecciones respiratorias nos den la lata. ¿Y quién nos va a hablar de esto? Bueno, pues nos va a hablar un amigo mío personal, un amigo de la casa, porque ya he hecho con él unos cuantos directos, que es el doctor Pepe Serrano, Pepe Pediatra, conocido @Pepe Pediatra, que entre otras cuestiones es vocal del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría. Y sobre todo, lo que es digamos, un activista de la salud pediátrica, es un activista de las vacunas y, por supuesto, de la divulgación. Así que vamos a dar paso a Pepe, que estará por aquí. Y si no está, pues yo lo llamo. A ver si tenemos por aquí a Pepe. Hola, amigo, ¿cómo Oh, estás? hola Marian, ¿qué tal? Pues ¿Cómo, muy bien. cómo voy a estar? Encantado de compartir este ratito contigo, con todos tus seguidores y con los seguidores de AEP, ¿eh? Divinamente, en pocas palabras, divinamente. Divinamente. Muy bien. En dos palabras, ¿no? En dos palabras, divinamente. Voy a poner aquí. Voy a poner que estamos en un directo con En Familia, directo, que no se entere todo el mundo. Bueno, cuéntame, ¿cómo va la temporada? Pues bueno, la temporada de momento tranquilita, increciendo. Esto va muy paralelo a la climatología. Hemos entrado ya en otoño, pero bah, por lo menos por aquí no se nota mucho que estamos en otoño. Se empiezan ya con los catarrillos, pero la piscina sigue abierta y los niños siguen bañándose a la que pueden. O sea que Bueno, es que es estamos en un... eso que llaman el veranillo de San Miguel, ¿no? Por eso creo que es muy buena fecha para hacer este directo, porque después del veranillo de San Miguel, esa pequeña tregua que parece que tenemos, ya es cuando Ya empezamos sí, cuesta arriba. la cosa se dispara a partir de ahí, sí, porque va muy, muy paralelo y luego lo podemos hablar muchas de estas infecciones de temporada invernal, de cuando empieza a hacer fresco, pues van paralelas con eso, al frío y no es casual, obviamente. Bueno, el tema ha suscitado interés. Tengo un montón de preguntas que han dejado en la cajita de preguntas que te haré al final. También os animo a todas las preguntas que tengáis. La podáis poner ahí. Mira, es decir, el nuevo impresionante es el Divinamente. Vas a crear escuela. Bueno, vamos a poner un poco en contexto por qué tenemos que hablar de enfermedades respiratorias. Y es básicamente porque son un motivo muy frecuente de consultas en pediatría. Soléis decir que hasta el 25% de las visitas al pediatra están relacionadas con algunas de las enfermedades respiratorias más comunes. Vamos a decir nombres, que todas acaban en itis, casi bronquitis, faringitis, sinusitis, laringitis, rinofaringitis. La neumonía también está ahí, mal llamada pulmonía, ¿no? También os puedes hablar de esto. Pero en algunos casos estos síntomas se pueden agravar y aquí es donde empiezan las complicaciones. Y sobre todo, que hemos oído hablar de neumonía, pero el nombre de los patógenos nos suena menos. Estos protagonistas, ¿quiénes eran esos? ¿No? Oímos cosas, pero no. Entonces, para todo esto, pues te hemos llamado para que nos presentes a esos virus, a esas bacterias que están pululando por ahí para no dejarles entrar en casa. Bueno, pues mira, sí, primero de todo, un mini inciso que tengo ganas de explicarlo. ¿Por qué en invierno hay más infecciones respiratorias? Pues es por tres condicionantes y no es
porque el frío nos constipe ni porque el frío nos acatarre. Es, primero, porque cuando hace más frío, cerramos las ventanas y cerramos las puertas. Y con lo de la COVID, si nos acordamos, aprendimos que la ventilación era un tema importante para no contagiarse y para que los virus no estuvieran a sus anchas. Por tanto, Bueno, nos lo contaron, pero no sé si lo hemos aprendido, ¿eh? bueno, nos lo contaron y no sé si hicimos caso. Correcto. Segundo, porque además, como hace frío en la calle, estamos más encerrados dentro. Y como estamos más encerrados dentro y tenemos puertas y ventanas clausuradas, los virus empiezan ahí a acampar a sus anchas. Y tercero, porque junto con todo eso empieza la temporada de los colegios, de las guardes, y los niños, pues claro, hacen un intercambio de todas sus experiencias del verano y de todos los virus que llevan encima. Por tanto, los virus dicen que podría salir mal, pues para ellos nada. Es la época divina para contagiarse y para mezclarse y para que los que vienen de la zona norte contagien a los de la zona sur, que lo llevan a su casa y lo expanden pues a todo su entorno y contorno. Hoy podemos poner el punto en estos virus respiratorios, pero también, y hemos puesto este título un poco engañoso, ¿no? Infecciones respiratorias infantiles, meningitis bacteriana y COVID bajo la lupa, porque meningitis bacteriana no es bien respiratoria, pero está ahí, tenemos que acordarnos de ella porque además, desgraciadamente e independientemente de la climatología, este año estamos viendo que va subiendo. Y COVID porque no deja de ser una infección respiratoria últimamente quizá banalizada, pero está ahí también. Es mucho menos severa, pero hablamos de ella también. Y si nos metemos ya en materia, pues bueno, meningitis, pues meningitis es una palabra que asusta mucho, que sus protagonistas son los meningococos. Es una enfermedad grave, es una enfermedad que inflama las meninges, que es lo que protege al cerebro, que tiene hasta un 10% de mortalidad, quiere decir que de cada 100 que la cogen, 10 podrían morir, pero es que ya no tan solo eso, sino que además deja secuelas, lo que llamamos morbilidad, en un 30%. Wow. Y eso además es que es muy difícil de cuantificar, porque esas son las que podemos cuantificar, pero también deja secuelas a nivel psicológico en el paciente, por supuesto, pero en todos los familiares, Ya. imagínate el drama que es eso, y deja unas secuelas económicas también que son muy difíciles de cuantificar. Por tanto, sí, catarrillos, cosillas de esas, pero las meningitis están ahí y las meningitis últimamente no sabemos por qué van demasiado al alza. Yo que tengo por aquí algunos datos que son llamativos. El meningococo, entre el 5 y el 11% de los adultos y el 25% de los adolescentes, o sea, uno de cada cuatro, lo tienen en su nasofaringe, en la zona de la nariz y la garganta, de manera sintomática. No es frecuente que lo tengan los lactantes y los niños pequeños. ¿Por qué esta diferencia, los niños pequeños que parece que nos da más miedo, que son más contagiadores, no lo tienen y los adultos y los adolescentes Sí, sí? A mí me ha parecido curiosísimo esto. el meningococo es un microorganismo, una bacteria que es, digamos, en su mundo juguetona y tiene algunas características particulares, sí, porque tiene algunas diferencias con demás microorganismos. Por ejemplo, muchos microorganismos se expanden desde los niños que lo cogen, por ejemplo, la gripe, pues lo llevan a toda su familia. Los catarros, lo hemos dicho, tres cuartos de lo mismo. Los meningococos no, los meningococos están en la zona de la nariz y de los adolescentes, porque a los meningococos les gusta esta zona y porque a Ya. los adolescentes les gusta mucho las cosas que empiezan por C. Les gusta compartir, les gustan los cigarritos, que está por aquí, les gusta tomar copas, que se pasan. Y entonces ahí el Le meningococo gusta está el colegueo, el el colegueo. colegueo, que también empieza por C. Y entonces, de estos adolescentes, pues se sabe que hasta un Wow, 25%, uno de cada cuatro, lleva este bicho, eso es una que puede barbaridad. matar a cualquiera en su
en su zona orofaringea, que además a los adolescentes también les gusta compartir espacios cerrados. Se van de viaje juntos, comparten habitaciones, viven en colegios mayores, es decir, es la fiesta perfecta del meningococo. Y ellos lo expanden a las edades extremas, a la gente más mayor, que es más vulnerable, pero sobre todo, a los bebés, a los pequeñines de la casa. Los pequeñines de la casa no son portadores, pero cuando cogen el meningococo es cuando tienen una enfermedad severa y cuando tenemos que estar ahí vigilantes de qué es lo que pueda pasar. Por tanto, se comporta distinto de cómo se comportan muchos virus y de ahí la importancia de saber con quién nos la estamos jugando. Bueno, eso de que sea juguetón es un eufemismo así que te has inventado tú, pero a mí me parece un poco puñetero. Bueno, Eh, el juguetón en su mundo. en su mundo, en su mundo. Bueno, él se busca la vida como puede. Nos has contado más datos sobre el impacto, mortalidad del 10%, morbilidad del 30%, son secuelas psicológicas para la familia. O sea, estamos hablando, digamos, de un bicho peligroso, pero es que además, claro, aquí hay una cosa súper interesante, que las desgracias nunca vienen solas. El bicho no es uno, resulta que son como una familia, ¿no? Son varios Exacto. primos, Son es varios, sí. Y una son panda. todos, sí, es una panda con el término, usando el término como peyorativo, porque son una Sí. panda de malotes. Son 12. La mitad no son tan malotes, pero hay 5 de ellos que lo son mucho y que son los responsables de esta patología tan grave. Ujú. 5 de los cuales uno está en la zona de África y afortunadamente aquí no lo tenemos, que es el serotipo X, pero aquí tenemos 4 serotipos, que son la forma en que les llamamos a cada uno de ellos, que son el B, el C, el W y el Y. Te creo. Y tienen también unas particularidades especiales, que son que van causando unos ciclos epidémicos, no hemos llegado a descubrir todavía por qué, y que además se van alternando entre ellos, de manera que cuando parece que uno de ellos baja en incidencia, casualmente otro sube, como si jugasen Te al dan el relevo y relevo. dicen, bueno, pues ahora no fastidias tú tanto que voy a fastidiar yo un poquito, ¿no? Aunque aquí en España, en nuestro país, el que tenemos siempre con más incidencia es el del tipo B. Pero sí que tiene esta característica que se van turnando un poquito en el tema de fastidiar a la población. Y claro, ahora viene la gran pregunta. Mm, El hecho de que sean varios dificulta mucho, juegan al despiste, puede ser difícil saber el diagnóstico. Tengo varias preguntas. Primero, ¿se Dímelas. puede saber? Y segundo, ¿es importante o da un poco igual? Esto es como cuando en el COVID decían, no, yo es que tengo la cepa Omicron, yo es que tengo la cepa no sé qué. Y en el fondo no era tan importante porque tenías que hacer básicamente lo mismo, ¿no? O sea, la gente se preocupaba mucho, quería saber el DNI de su bicho, pero bueno, lo importante era que se aislara, que tomara medidas y que estuviera bien. Entonces, en este caso, sí que hay más importancia. A ver, primera pregunta, ¿se puede saber? Sí, pero no es tan fácil ni mucho menos como el COVID porque no se trata de meter un escobillón por la nariz o en la boca, sino que se trata de hacer un cultivo de la sangre, es decir, tienes que sacar sangre que esté infectada y esa sangre se tiene que conservar en condiciones y esa sangre se tiene que cultivar. Y una vez tienes cultivado y crece ahí, en las plaquitas esas que todos hemos visto, crece ahí el meningococo, entonces se tiene que tipar para saber cuál de ellos es. Y dirás tú, pues como el COVID, ¿qué más da? No, ¿qué más da? No, porque como estamos hablando de Claro. un microorganismo que afortunadamente es poco frecuente, pero es letal o con una morbilidad muy alta, como hemos dicho, tenemos que saber exactamente, con la mayor precisión posible, qué serogrupo es para saber si empezamos a entender estas ondas epidémicas que hacen, para ver cuál es el que sube, para ver cuál es el que baja y para estudiar su comportamiento. A nivel científico es muy importante saber, primero, el diagnóstico etiológico con precisión y segundo, hacer un serotipado preciso también para saber cuál de ellos es el malote que está circulando y cuál de ellos es el que nos está en ese momento fastidiando para poder en algún momento llegar a entender el por qué.
no tan solo para prevenirlo a nivel de estas mini epidemias que hace, sino para poder prevenirlo a nivel de vacunas, porque ya hablaremos, como son muchos los malos, son muchas las vacunas. Si hubiese Claro, una única, a lo mejor nos daba un poco más igual. claro. Bueno, pues es lo que pasaba con el COVID, ¿no? Que teníamos una vacuna que era la vacuna del COVID. O sea, bueno, había varias vacunas, pero que realmente, independientemente del virus que tuvieras, tu defensa iba a ser la vacuna que hubiera en ese momento. No Como el anillo de iban Mordac. actualizando, pero era la que hubiera, ¿no? Entonces, y más o menos Exacto. frente a lo gordo te podía. Mira, veo bastantes preguntas ahí, si se puede volver a tener, se aplica a todas las edades. Yo os pediría que las pusierais en la cajita de preguntas para que podamos continuar Pepe y yo con la marcheta y luego al final respondemos a las preguntas, ¿vale? Tenéis ahí abajo el simbolito con el interrogante para las preguntas. Vale, más cosas. Entonces, ya sabemos que tenemos a los malotes, que hay varios malotes y que está bien ponerle nombre y apellidos. Creo que lo que más le interesa a la gente, sinceramente, por mi experiencia y creo que por la tuya es, bueno, cómo curarse sin duda, pero ¿qué síntomas? ¿Cómo sé yo si tengo a uno de estos bichos por mi cuerpo? Bueno, esto es complicado dar unos trazos generales para que la gente diga, oye, Pepe Pediatra dijo esto, por tanto, como yo no tengo esto, seguro que no tengo meningitis o mi hijo no lo tiene, o al revés, dijo esto y seguro que sí que la tengo. No, porque son tan malotes que lo primero que hacen es simular una infección más o menos banal. Empiezan con una fiebre que en muchas ocasiones puede no ser ni alta, y tienen la característica de que progresan rápidamente hacia la gravedad. Por Ya. tanto, se puede dar que unos papás dejen a su peque en casa tan tranquilos porque tenía un poco de fiebre y estaba atento y estaba contento y estaba jugando y lo dejen pues en casa de la abuelita con su Sí, sí, apiretal sí. endosado y que eso antes de que acaben de trabajar, les tenga que llamar porque el bebé está en la UCI con una meningitis. Puede pasar porque es una progresión muy rápida. A partir de esa fiebre, ¿qué es lo que nos debería preocupar? Pues hombre, tenemos algunos signos que ya nos indican gravedad. Por ejemplo, tanto si es un bebé como si es un niño más mayorcito, pues ya están un poco más confusos. Ya no están de buen humor en ningún caso porque se encuentran realmente mal. La fiebre esa tiene tendencia a ir subiendo y también es bastante típico que cueste de bajar Bajar. con los antitérmicos habituales. Y luego ya empieza un poco lo que diríamos la tormenta de síntomas, ¿no? Un dolor de cabeza progresivo que cada vez es más fuerte, unos vómitos que son incoercibles, no pueden parar de vomitar, ya están postrados y ya lo que es definitivo es cuando salen las típicas manchitas en la piel que les llamamos petequias, que ahí sí que ahora todo el mundo lo quiere con papel y boli. Una petequia es una manchita típica de meningitis o de enfermedad meningocócica invasiva que cuando la aprietas no se va. Tú te aprietas un grano y ves que el grano se pone clarito. Tú te aprietas un bultito y el bultito se pone clarito. Una petequia, tú puedes apretar todo lo que quieras, Y no se que la va. rojez no se va. Y eso es muy significativo de petequias, perdón, De de meningo. enfermedad meningocócica. Y a veces algunos virus también dan estas petequias. Si el crío tiene petequias, para urgencias o para el centro de salud, inmediatamente. Y si afortunadamente es un virus, ya lo aclararemos. Pero esto es un signo de gravedad muy importante y muy definitorio al revés de lo que puede O sea, ser es la un, es fiebre o de un lo que puede ser. warning de manual. Es Saltan un las alarmas, warning o sea. en mayúsculas todo y con signo de exclamación al final. Bien, y entonces en ese caso, si sospechamos que hay un caso de infección, dices hay que ir corriendo al centro de salud, pero ¿qué tienen que hacer los contactos y quiénes se consideran los contactos? Bueno, esto también levanta muchas dudas, ¿no? Los contactos de alguien que haya tenido, de un niño en este caso, que haya tenido una enfermedad meningocócica demostrada, es decir, cuando ya se sabe el diagnóstico de enfermedad meningocócica, tienen que tomar un antibiótico especial. ¿Para qué? Para eliminar ese microbio
que podría estar en su zona orofaringea. Ya hemos dicho que ahí es donde le gusta aclimatarse. Entonces, el entorno más cercano es posible que haya tenido contacto con ese niño que está enfermo y que haya albergado al microorganismo en su zona orofaringea. Entonces, esa gente toma un antibiótico específico que les prescriben en el hospital, que probablemente no se olvidarán, Ya, y que no tiene que cundir el pánico, porque los contactos, estamos haciendo referencia a los contactos cercanos, es ya. decir, a hermanos que hayan dormido con él, padres que convivan con él, una abuelita o una tía que viva en la casa, sí, pero la abuelita que fue a verlo la semana pasada, tampoco. Y los niños de la propia clase, Sí. en la mayoría de las ocasiones, tampoco. Son contactos estrechos y muy cercanos. Por tanto, sí que hay que hacer un tratamiento especial, pero se restringe a un círculo muy cerrado y que además, pues cuando hay un caso así, ya son los propios pediatras que están tratando al niño en el hospital los que les dirán a los papás o a los cuidadores o a los tutores quién es el círculo cercano que tiene que tomar esa profilaxis preventiva. Muy bien. Eh, nos has hablado antes de las complicaciones, de cuando progresa rápidamente la enfermedad. Vamos a ponernos ahora en el peor de los casos, la cosa complicado, y aparece lo que, bueno, pues lo que llamáis la enfermedad meningocócica invasiva o EMI, que no son los premios estos. No, Afortunadamente los premios son otra cosa, pero en este caso significa enfermedad meningocócica invasiva. Lo de invasiva pues es complicado. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener esto? Y sobre todo, claro, ¿quiénes son los más vulnerables? Que ya me imagino que los más pequeñines de la casa tienen las de perder. exacto, empezamos por el final. Los más vulnerables a sufrir una enfermedad meningocócica invasiva son los más vulnerables a coger una meningitis meningocócica. Una enfermedad meningocócica invasiva es cuando ese microbio que hemos cogido y ha infectado esa parte del cerebro, que hemos dicho, esa parte que recubre el cerebro y que hemos dicho que se llama meninges y por eso se le llama meningitis. Si esto progresa o a veces incluso sin que haya meningitis, ese microbio le da por ir a la sangre y hace una infección generalizada de todo el cuerpo. Quizá todavía más rápidamente progresiva de lo que sería una meningitis, y que es una infección, yo diría que a nivel pediátrico es la peor infección que puede haber, una infección en la sangre por el Claro, meningococo o por cualquier otro microorganismo bacteriano, pero por el meningococo, por su frecuencia, pues diríamos que entre gravedad y frecuencia es lo peor que le puede pasar a uno de nuestros críos. pues son malas noticias. Por Bueno, eso, son malas noticias que esto esté ahí, por supuesto, son buenas noticias que afortunadamente la tasa de incidencia de esta enfermedad es muy baja. No estamos hablando de lo que es un COVID o de lo que es una gripe, pero sí que estamos hablando pues, del 10% de mortalidad y un 30% de de secuelas. secuelas, Claro, de un secuelas. niño que ha tenido una enfermedad meningocócica de estas lo que hace principalmente, muy al principio, es obstruir arterias, o sea, vasos circulatorios de zonas periféricas que las necrosa, las mata, y estos niños, desgraciadamente, muchos, y me imagino que habréis visto más de una ocasión, fotos, una serie que tiene la famosa fotógrafa Hedges sobre niños que han tenido Sí. enfermedad meningocócica invasiva, con fotos de niños con amputaciones de las partes distales de las extremidades a consecuencia pues, de una de las patologías que genera la enfermedad meningocócica invasiva. Te decía lo de las malas noticias para dejármela botando un poco y ir ahora con las buenas. Una de las buenas las has adelantado tú, que obviamente no es tan expansivo como un COVID, pero sí que es cierto, vamos, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que ese 10% nos aterra. Y la buena noticia que queríamos transmitir con este directo es que existe algo que se llama vacunación, que a diferencia de otras enfermedades, en este caso se puede prevenir. Pero claro, a mí me surgen más dudas.
porque se puede prevenir con la vacunación, pero claro, tú nos has contado que esto es una panda o una banda, en el peor sentido. Entonces, claro, a ver, yo no soy de meterme en peleas, pero lo he visto en la tele, ¿no? Y cuando llega una banda, y hay muchos por ahí, dices, ¿a por quién voy? ¿O puedo ir a por todos? O sea, ¿cómo se sostiene esto? ¿Hay una vacuna única? ¿Hay muchas vacunas? Mira, Eh, hay para para todos los malotes hay vacunas, pero desafortunadamente y de momento no es la misma para todas ni se aplican igual a todas. El meningococo B, que es el que hemos dicho que tenemos más sí, en nuestro país, este tiene una vacuna. Tiene dos, pero la que se usa en España porque se puede poner a los lactantes más pequeñines. Esta tiene una vacuna que desde hace un par de años ya está verdad, financiada sí. y que hay que empezar a ponerla a los lactantes, 2 dosis a los lactantitos y una dosis cuando ya son a partir de los 12 meses de vida. Para el resto de malotes, que son el ACWY, pues hay una vacuna combinada de los cuatro y hay una vacuna únicamente para la C. Hasta hace poco se ponía solo la de la C y los otros quedaban Hasta hace muy descubiertos. poco, Hasta realmente, hace ¿no? muy Hace poco. unos años, Sí, la recomendación 2017 o por ahí. Sí, 2017, 2018. La recomendación desde que salió esta combinada, que lleva cuatro, del Comité Asesor de Vacunas, fue el que se le ponga a todos los niños esta. Ahora que no nos oye nadie, las cosas de Palacio van despacio y poco a poco se va implementando esta que lleva cuatro componentes, que si los bebés ya de bebés se les pone esta con cuatro componentes, más la otra que hemos La de la dicho B. que lleva el B, están cubiertos para todo. Tenemos incluso una noticia buena a medias, que es que en Estados Unidos ya ha salido la aprobación para una vacuna que se ha desarrollado que lleva a los 5 juntos. Hasta ahí la buena. La Regu, que es solo a partir de los 10 años de edad, por lo tanto, todo este contingente de bebecitos que son los que más Lo que sufren, realmente están ahí todo el día para arriba y para no abajo. se les puede poner. La otra Regu, pues que de momento en Europa está en revisión, pero todavía no está aprobada. Pero bueno, un poco esto demuestra pues que se Bueno, se va está en el avanzando. tema y que se va Lo que pasa avanzando, es por que, claro, supuesto. a los 10 años los niños ya llegan habiéndose vacunado del meningococo B, ¿no? O sea, quiero decir, Sí, pero entonces, si le pones esta, ¿qué harías? Primero ponerles un refuerzo del meningococo B, sí, que no sabe, cómo se han vacunado de lactantitos, no sabemos cuándo llegan a esa preadolescencia sí. si les hace falta otra, ya la llevarían, y el refuerzo que les pones a los 10, 12 años de los otros cuatro, en un vial se lo pondrías todo. Y también podría ser que esta vacuna, por el componente B, tuviese un cierto efecto protector contra la enfermedad Ah, gonocócica. Está en estudio, pero si esto tira adelante, pues qué mejor que en la preadolescencia poner este chute de defensas para los gonococos. muy bien, sí, sí, porque también les gusta el cariño a los Claro, otros C. que también Entonces, empieza por y C, no y vamos a el decir coqueteo. más palabras con C porque seguro que nos ocurre alguna, pero es más malsonante y va Sí, a no, ser peor. nada. Y estamos hablando con la Asociación Española de Pediatría, entre otras cosas, dirigiéndonos a las familias. Bueno, por recordar a la gente, podemos recordarles la pauta de meningococo B. Pues mira, la pauta de meningococo B es lo que llamamos un 2 más uno, que dos son dos dosis los primeros meses de vida, a los 2, a los 4, y otra el más uno a partir de los 12. Con eso quedan vacunados. Esto empezó Inglaterra con esta pauta en 2015. Por lo tanto, no sabemos los que empezaron ahí cuando lleguen a esta edad de 12, 14 años, si necesitarán otra. De momento Ya, no han está en llegado. revisión, pero estamos pendientes. Y con la del ACW. meningotetra, y con la del meningotetra, la recomendación es la de la Asociación Española de Pediatría, y por eso lo resalto porque luego haré un comentario al margen. La recomendación es a los 4 meses, a los 12 meses y a los 12 años. Comentario que hago, como no está
implementada esta tetra en toda España. Hay algunos sitios que la ponen en una edad, hay otros Ya, sitios que la ponen en otra edad, hay otros sitios que conservan únicamente la del meningococo C en lactantes y la del ACWI la ponen a los 12 meses. La recomendación es meningococo tetra desde lactante. Pero yo creo que al final pues se irá implementando en toda España y hay muchas comunidades que lo ponen según recomienda la Asociación Española de Pediatría. muy bien. También puede variar en función de la marca, la administración. Sí, varía porque, por ejemplo, del meningococo B ya hemos dicho que tenemos dos marcas. Una que se puede poner tan pronto como la de los 2 meses, que Sí, es lo que hemos dicho ahora, y la otra hasta los 10 años no no se se pone. puede Esa poner, claro. pues no se usa prácticamente. Y del meningococo tetra tenemos una que se puede poner a partir de las 6 semanas, que es la que Sí. usamos en los lactantes, otra que se puede poner a partir de los 12 meses y otra que se puede poner a partir de los 2 años. ¿Y por qué este circo? Me dirás, bueno, pues porque los estudios que se han hecho a partir de ahí y como hay algo sagrado que no nos podemos saltar, que es la ficha técnica, no podemos poner vacunas ni por debajo ni por encima de lo que marca la ficha técnica. Estas cosas, por este motivo hacemos estos directos, ¿no? Porque al final yo creo que es complicado para la gente estar al día, tienen a su pediatra, tienen a sus farmacéuticos en la oficina de farmacia, pero bueno, también está bien que tengan información en redes sociales y que para que no se vuelvan locos y entiendan, bueno, pues que eso, que cada vacuna tiene su ficha técnica y aunque sirvan para lo mismo, pues realmente los ensayos son distintos, se diseñan de formas distintas y bueno, pues yo creo que esto también desde el COVID lo entendemos muy bien. Había distintas vacunas, seguro te tocara una u otra, tenías que ponerte más o Una, menos una dosis. pauta u otra, sí, 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 sí. Es tal Entonces, cual, pues bueno, es como el calendario vacunal, ¿no? Que la gente dice, oye, ¿por qué empezamos con la del meningo B a los 2 meses y si yo le quiero poner la del sarampión me tengo que esperar a los 12? ¿Qué pasa? ¿Que tiráis los dados y lo que sale? No, no es que tiremos los dados y lo que sale, es que tenemos que tener en cuenta lo grave que es la enfermedad, la edad que tiene más incidencia la enfermedad y sobre todo cuándo responde ese bebé que le estás poniendo claro, la vacuna a la vacuna que le estás poniendo. La del meningococo B sabemos que responde a los 2 meses, por tanto, cuanto antes lo queramos proteger, mejor. La del sarampión o la triple vírica sabemos que hasta los 11, 12 meses no responde porque le ha pasado su mamá anticuerpos vía placenta y se comería los que genere él con la vacuna, por lo tanto tenemos que esperar que todos esos anticuerpos decaigan y a los 12 meses se la ponemos, que es lo más pronto que podemos ponérsela. ujú. Bueno, pues ahí, aquí queda todo esto. De todas maneras, había preguntas sobre el meningococo. Los habéis dejado en la cajita, algunas las vemos al final porque llevamos la mitad del directo aproximadamente. Queríamos dedicarle más espacio al meningococo porque pensamos que sigue teniendo, bueno, pues mucho impacto y por la gravedad del tema, pero en este directo ya hemos planteado hablar de otras enfermedades respiratorias y ahora que llevamos ya la mitad, creo que es el momento de abrir el melón, de hablar de nuestro amigo el SARS-CoV-2 y también de otro que es el virus respiratorio sincitial, que también está por ahí, que a veces nos da más miedo, otro menos miedo, según las modas. Pero vamos a empezar hablando de nuestro amigo SARS-CoV-2, porque claro, aunque esto parezca casi vintage y la gente no quiera oír hablar de ello, el virus no se ha ido. Parece que hemos corrido, como dicen eso, un estúpido velo y ya no queremos saber nada, pero queremos que tú, con la verdad en la mano, nos cuentes cuál es la situación actual en la población infantil y adolescente. Bueno, la situación actual es que pues de un tiempo a esta parte hay un ligero incremento de los casos. La situación actual es que afortunadamente la patología que genera la variante Omicron, que es la que sigue circulando ahora con el linaje JN1, que es el que es predominante, es mucho menos grave y además también la enfermedad aquella que causaban los niños, que era el síndrome multiinflamatorio pediátrico, pues también lo causa en muchísimos menos casos. No sabemos si es porque la variante se ha hecho más buena de por sí
o sí que como toda la población, bien por vacunación, bien por contagio, está ya hasta cierto punto inmunizada, pues ha bajado un poco no, afortunadamente mucho, la agresividad del virus. Pero entonces también sabemos que todos estos datos que yo te doy están infradosificados, porque como ya no se le mete el palito a todo el mundo y ya solo se diagnostica, se hace diagnóstico etiológico a personal de riesgo o a gente que tiene enfermedades o a aquellos a los que el COVID podría ser una enfermedad grave, pues entonces está muy infradiagnosticado. Pero por lo que sabemos va subiendo con muchísima mayor benevolencia de lo que era antes y va subiendo en muchísima menor proporción de lo que subió, por supuesto, en todas aquellas olas Eso te iba a terroríficas preguntar, de COVID. ¿cómo fue el impacto de la última ola? Y ya sabes que a mí me gusta sacar la bola de cristal y que nos hagas tu predicción, o bueno, cuál es la predicción, la bola que han sacado los estudiosos investigadores para esta temporada, porque no sé si ha habido novedades novedosas, si tenemos noticias relevantes. ¿Cómo fue la cosa y qué se espera? Bueno, la cosa fue bien porque ya te digo que la gravedad ha bajado mucho y fue también que nos permite como novedad pues recomendar únicamente la vacunación a aquellos que tienen factores de riesgo. Ya no le decimos a la gente váyase a vacunar del COVID, usted cuántas lleva, le toca una, usted solo lleva una o su niño ahora no tiene ninguna, pase por aquí que se la vamos a poner. Así que la previsión de la enfermedad es que vaya estancándose como hasta ahora, a no ser que apareciese una variante tremenda que no se espera por la propia evolución del virus y la previsión de la vacunación es que se vaya cumpliendo porque como se recomienda únicamente a aquellos pobrecillos que tienen algún factor de riesgo y que están en situación de sufrir un COVID grave si se infectan, pues que bien desde sus servicios de pediatría o como desgraciadamente todos tienen que ir a un servicio especializado porque están en una situación de riesgo, pues desde su servicio especializado se les recomiende la vacunación. O sea que las previsiones tanto en la virulencia del virus como en la previsión de vacunación, yo espero que sean buenas. Al final, hablabas de vacunas y que había alguna novedad también. Puede que haya novedades en la pauta de vacunación este año. Bueno, novedad es primero que hay una vacuna adecuada para este linaje que circula ahora, que casualmente, ya ves las cosas que tiene en la vida, en todas las vacunas del COVID, nos acordamos que queríamos meterle el máximo de variantes posibles Sí, porque claro, cuantas más variantes más mejor. cubría, pues sí, pues esta no. Casualmente se ha visto que la que es monocomponente previene más que las que son multicomponentes. ¿Por qué? Yo no sé, pero es La han así. hecho Entonces, mejor, ahora, por lo que sea. bueno, o le fastidia más al virus, ahora a lo mejor está circulando este linaje Claro, predominantemente y es mejor ir a saco contra este que que intentar matar a este y intentar a ir a todos todos, sus ¿no? primos. Sí, entonces, novedades, eso, es una vacuna monocomponente, sigue siendo un derivado de la Omicron, pero un linaje totalmente distinto y hay varias vacunas adecuadas para pediatría, pero en principio la que se va a poner mayoritariamente es la Comirnaty, diseñada específicamente para este año, en 3 presentaciones, una por encima de 12 años, otra para los escolares y otra para los bebecitos. Ujú. Las recomendaciones de la temporada que acaba de empezar ahora, esta temporada 24-25. Siempre hay recomendaciones del Ministerio, de las comunidades autónomas y luego estáis los pediatras del Comité Asesor de Vacunas, que tenéis, lógicamente, vuestro criterio de pediatras. Entonces, cuéntanos un No, poquito. hombre, las recomendaciones yo creo que este año y en tema COVID convergen porque recomendamos que se vacunen a personal de riesgo, recomendamos que se vacunen embarazadas y recomendamos también que se vacunen aquellos que son conviventes
Ujú. con los que tienen riesgo y especialmente con los que tienen cierto grado de inmunosupresión, de bajada de las defensas, porque tú puedes coger el SARS-CoV-2 y no te pasa absolutamente nada, pero si a tu lado está conviviendo contigo, bien porque trabaja, bien por lo que sea, alguien que tiene un grado de inmunosupresión considerable, pues lo estás exponiendo involuntariamente, pero lo estás exponiendo. Ujú. Bueno, pues para que nos quede clarísimo y no haya nadie que diga, yo es que como no me he enterado de esto, no voy a vacunar a mis criaturas, para que lo tengamos claro, quién se tiene que vacunar y cuándo hay que vacunarse. Se tiene que vacunar los que sean enfermos de riesgo y los conviventes de pacientes que tengan las defensas bajas, cierto grado de inmunosupresión, cierto tirando a severo. Se tienen que vacunar una dosis con la Comirnaty correspondiente según la edad y se tienen que esperar 3 meses si por lo que sea se han puesto una vacuna anteriormente o por lo que sea han Ujú. sido diagnosticados de la enfermedad. Es mucho más fácil de lo que habíamos hecho hasta ahora. Grupos de riesgo, por supuesto, conviventes de grupos de riesgo y a la dosis que le toque por la edad. Facilísimo. Sí, la verdad que sí, nos lo has dejado clarísimo. Este año es el segundo que se vacuna también frente a la gripe, porque esta vacuna se incluyó el año pasado en el calendario, lo hablamos aquí, para menores de 5 años. Uh -huh. ¿Cómo era esto? Hasta los 59 meses, ¿era? Sí, Eh, sí, de 6 a 59 de 6 a meses. 59 meses. Entonces, vamos a hablar de la gripe en más directos posteriormente, pero sí me gustaría saber si es una oportunidad para vacunar de los dos patógenos. ¿Cómo ves esto? Sí, sí, hombre, es una oportunidad para vacunar de los dos patógenos, porque si pasa todo el mundo con esa edad, ¿qué debería pasar? A vacunarse, porque somos muy pesados con esto, pero es muy importante vacunar a los niños de la gripe. La gripe tiene el estigma o el mito de que es una enfermedad de gente Ya, grande. Y a lo mejor los sanitarios son los responsables de eso, porque siempre la vacuna era por los abuelitos, la vacuna del abuelo. claro, sí, Nadie se olvidaba de llevar a la yaya a vacunar cuando la gripe, pero es que ahora sabemos, primero, que el que le ha pegado la gripe a la yaya es el nieto. Segundo, que los niños son los primeros que cogen la infección y los que la transmiten a los demás. Tercero, que la gripe puede ser grave en los niños y de hecho lo es. Y cuarto y muy importante, que 3/4 partes de los niños que ingresan por gripe, porque por gripe ingresan niños, 3/4 partes de los niños que ingresan por gripe no tienen ningún factor de riesgo, a diferencia de lo que pasa con los adultos. Por tanto, ya no es... No, es que dicen que le ponga la vacuna para que no contagie a los abuelos. No, es que hay que ponerle la vacuna porque la gripe no es una enfermedad de gente mayor, es una enfermedad que afecta a todo el mundo, afecta mucho a los niños y de rebote, si se la pones a tu hijo o a tu hija, de rebote previenes que vaya expandiendo la enfermedad. Pero lo principal es que debemos considerarla una vacuna más del calendario. ¿Que cada año se pone, bueno, pues ya está. Nosotros comemos cada día y no dejamos de comer porque sea monótono. Una vez al año, claro. no Lo pasa que nada. pasa es que estamos lejos en el imaginario colectivo, estamos lejos todavía y yo creo que es importante también estos directos para que vaya también calando un poco más el mensaje, que la gente que nos escuche también ¿cómo se dice? Lo vaya interiorizando, ¿no? Difundiendo. Lo interiorice primero y lo que tienes interiorizado luego, que lo difunda, porque realmente, claro, tú lo has dicho muy bien. Bueno, lo has dicho muy bien, pero eres muy optimista, Pepe, porque tú has dicho, nadie se olvida de vacunar a la yaya. Bueno, algunos se olvidaban porque la Bueno, tasa de vacunación sigue siendo elevada, incluso los sanitarios, ahí tenemos que entonar el mea culpa porque la tasa de también, vacunación en también. sanitarios ha habido años que ha sido bastante penosilla, ¿no? Porque somos los primeros que deberíamos dar ejemplo, especialmente por sus compañeros, ¿no? Que están en primera línea. Entonces, sí que constaba, incluso si en las personas mayores, que tenemos claro que hay que vacunarse porque se han hecho muchas campañas, ya constaba, pero asociamos esa vulnerabilidad, vamos a empezar a considerar a los niños no como
esos seres que lo cogen todo. Y bueno, si los niños son de goma, si los Sí, niños no pasa nada. exacto, sí, Bueno, pues sí, son los sí, es que mocos normales. ¿Cómo no va a tener mocos un niño? Claro, si los niños van a tener mocos, pero hay muchos tipos de mocos. exacto. Eh, Y los mocos de la gripe son mocos plus, por decirlo de alguna Eso forma, es, porque de un catarro difícilmente van a acabar ingresados, pero de una gripe tienen posibilidades de acabar eso ingresados. es. Ya no es porque acaben ingresados, que afortunadamente es la minoría, es porque no es el catarrito de 24 horas y tira Y que te para el va, cole, claro. que está perdiendo mucho esta semana, sino que no va a poder ir al cole en toda la semana porque va a estar fastidiado toda la semana. Entonces, a ese catarro que los niños cogen cada año un poco más fuerte, eso es gripe. Y si le ponemos la vacuna frente a ese catarro que coge más fuerte, que es gripe, ese catarro se lo vamos a ahorrar cada año. Otro mito. Es que yo estaba muy bien hasta que me puse la vacuna de la gripe y no paro de constiparme. Es que no tiene nada que ver. Una cosa es constiparte, te puedes constipar las veces que quieras, y otra es la gripe. Se parecen en síntomas, pero no tienen nada que ver. La vacuna de la gripe es para que no cojas la gripe y punto Exacto. pelota. Ya está. Entonces, a lo que íbamos, que nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda, sí que si todos los niños pasasen a ponerse la vacuna de la gripe, ¿cuál es la recomendación? Cuando pasan a ponerse la vacuna de la gripe, podríamos valorar a aquellos que por condición de riesgo o porque viven con gente con condiciones de riesgo, se les tiene que poner también la del COVID y sería pues un mix de lo más aceptable. Ujú. Porque además, bueno, puede que esté contraindicada en algunos casos, pero bueno, que nos protege de coinfecciones, de sobreinfecciones, o sea, Claro, sí, sí, además, bueno, tanto una como la otra, tanto la del COVID como la de gripe, pues dan protección directa a nosotros y protección indirecta porque corta el círculo de la infección. ¿Que tienen efectos secundarios? Pues sí, un poco, alguno, como todas las vacunas. Y la mayor parte de las veces en los niños todos estos efectos secundarios son mucho menores que en los adultos. ¿Y que tienen contraindicaciones? Sí, pero rarísimas. Está contraindicada en aquellos que son específicamente alérgicos a algún componente de la vacuna, pero nada más, tanto la del COVID como la como de la de la la gripe. gripe. Aquello que se decía antes, no, es que si está constipado no se puede poner, sí que se puede poner, no es que si ayer hizo una diarrea, mejor que esperemos, no, no esperes porque a lo mejor en ese impasse que esperas para ponerle la vacuna, te pilla la gripe y no tan solo tendrá esa diarrea, sino que además tendrá la gripe. La diarrea y la gripe se van a sumar, la diarrea y la vacuna no se van a sumar, lo único que vas a hacer es prevenir que tenga la gripe. Bueno, creo que queda claro que es importante, insistiremos sobre esto. Y una última pregunta de este bloque antes de pasar al virus respiratorio sincitial es ¿a qué síntomas tenemos que estar atentos? Como te digo siempre, ¿qué nos interesa? ¿Dónde están esas líneas rojas, esas alarmas para saber si el niño ha desarrollado COVID y si se desarrollan esos síntomas y así los identificamos? ¿Qué hacemos? Bueno, sí, de hecho ahora el COVID ya en un niño que no tenga patología de base, que no tenga factores de riesgo, pues el COVID lo podemos considerar como una infección vírica más y no rompernos mucho la cabeza. Hay que incidir en que tenemos que proteger a los que son vulnerables porque en ellos sí que puede ser grave, pero tal es el punto, pues que, como hemos comentado antes, ya no se hacen pruebas para detectar quién tiene el COVID y quién no, aunque en algunos casos, pues en un chavalote que tenga una infección respiratoria severa y que tenga alguien en casa con una deficiencia inmunitaria, con una patología crónica grave, susceptible de que si se infecta por COVID pasarlo mal, pues en ese chavalote sí que está indicado hacerle la prueba para saber a qué, a qué, a qué atenernos. Patología, o sea, vacunación de COVID, que nos quede claro que es personal de riesgo por patología de base o por edad o por lo que sea, y los que conviven con ellos. A los demás, pues tal como está ahora la cosa, esperemos que siga así, pues no nos importa demasiado. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro. No obstante, si alguien tiene alguna pregunta más por ahí, que nos la deje para ahora después. Y vamos a dedicar los últimos minutitos al virus respiratorio sincitial. ¿Es un virus que está acorralado o es uno más del equipo? Porque hace unos años, vamos, no hace mucho,
protagonizó una polémica muy sonada porque digamos que se deslocalizó. Empezó a actuar cuando no tocaba. Puede que, bueno, propiciado por Sí, por el COVID, porque se sí. desplazaron los virus, ¿no? Entonces, hace un par de años hubo muchos casos, nos pusimos muy nerviosos y bueno, tuvimos la buena suerte de la inmunización con anticuerpos monoclonales y esto ha supuesto una revolución. Los niños salen del hospital con la vacuna puesta y este año, además de la inmunización para los bebés, para los lactantes, tenemos vacuna para las embarazadas, que las embarazadas cada vez tienen que vacunarse de más cosas para beneficio suyo y de los bebés. Entonces, cuéntanos en estos últimos minutos qué nos puedes contar del VRS y esa bola de cristal para esta temporada con todas las herramientas nuevas que van surgiendo. A ver, vamos a ser breves porque nos queda poco y voy a intentar sintetizar. Tenemos, por un lado, la misma estrategia que tuvimos el año pasado, que es el anticuerpo monoclonal, el nirsevimab, que el año pasado se le administró a muchos niños, tuvo un exitazo brutal. Pero es que el exitazo fue el resultado que obtuvimos de esto. Hemos tenido resultados brutales, brutales, y lo digo tal cual, sin exagerar lo más mínimo, con una reducción de la carga de enfermedad de virus respiratorio sincitial en forma de disminuir las bronquiolitis, disminuir las bronquitis, que eso comportaba ingresos hospitalarios, ingresos en la UCI, traslados de hospital de tercer nivel a primer nivel y viceversa, cerrar plantas Ahora enteras de te hospitales reclaman, haciendo... ¿eh? Sí, cerrar plantas enteras de hospitales para hacer contingencias en época de virus respiratorio sincitial, todo eso nos lo hemos quitado de encima. Es brutal. Este año se ha apostado por la misma estrategia, es decir, el virus respiratorio sincitial. Niños que han nacido de abril hasta octubre se pasan por el ambulatorio en la mayor parte de las comunidades, y en otras comunidades como en Madrid solo van al hospital, y los que nacen a partir del 1 de octubre se les pone en el hospital en el momento de nacer. Pero se ha sumado otra estrategia más, que es la vacuna de la embarazada. La vacuna de la embarazada hace que los anticuerpos que genera la mamá o la futura mamá contra el virus respiratorio sincitial pasan por la placenta al bebé, y cuando el bebé nace ya tiene las defensas contra el virus respiratorio sincitial. Ambos casos, en ambas situaciones, son las mismas. En ningún momento le estamos pidiendo al bebé que genere defensas, porque cuando nace todavía no tiene el potencial de generarlas. El anticuerpo monoclonal son las defensas que te metemos porque yo lo valgo, y la vacuna materna son las defensas que le pasa a la mamá porque tú lo vales. Eso además favorece que a medida que el bebé vaya entrando en contacto con el virus respiratorio sincitial, no se infecte porque está protegido, pero sí vaya creando sus propias defensas. De momento, la vacuna de la mamá este año está disponible en oficinas de farmacia. Si se la recomienda su equipo de obstetricia, de ginecología, su matrona, su ginecólogo, se la puede poner, que sepa que la tendrá que pagar, porque a diferencia del Nirsevimab no está financiada, pero que sepa que si se la pone, tiene que ponerle también el anticuerpo monoclonal. Son absolutamente compatibles y es un doble de defensas que lleva. Veremos el año que viene cómo sigue la cosa, y este año pues la estrategia por la que ha apostado el sistema de salud es seguir poniendo el Nirsevimab, a pesar de que había aparecido esta vacuna, en espera quizá de ver estudios que aparezcan de Estados Unidos, por ejemplo, que el año pasado ya administraron vacuna maternal a algunas Muy embarazadas. bien. Bueno, pues son buenas Son noticias muy buenas también. noticias, muy La buenas verdad es noticias. que yo llevo muchos años, afortunadamente, colaborando con la Asociación Española de Pediatría, con En Familia, haciendo estos directos. Y es increíble, digo afortunadamente, porque cada año tenemos muchas cosas nuevas que contar. Siempre hay nuevas vacunas, siempre hay también aparecen nuevas cepas y nuevos bichos malos, eso es cierto, pero lo cierto es que cada vez tenemos más herramientas. Y en este caso, los anticuerpos monoclonales para el VRS sí que creo que han supuesto un factor diferencial, ¿no? Es algo muy distinto y muy sencillo para las familias también, ¿no? Que al final es algo Sí, imprescindible, ¿no? Hemos comentado antes
la complicación de esas vacunas del meningococo, los 4 serotipos por un lado, el otro serotipo por otro lado, estos Diversas pues inyecciones. eso es. Entonces, bueno, que haya vacunas, hablaremos también con la vacuna de la gripe inhalada, esto beneficia, que haya vacunas que se puedan administrar a los niños según salen del hospital. Ahora que, bueno, ahora ya no se lleva lo de poner los pendientes en el hospital, pero igual que salían con los pendientes puestos antes, pues ahora en vez de con los pendientes salimos con más anticuerpos monoclonales y eso es positivo. Bueno, salen con la prueba del talón hecha, que Eso se les es. ha hecho a todos y toda la vida, pues igual que se le hace la prueba del talón y tienes prácticamente un 99% de pruebas del talón de los niños hecho, porque es una medida preventiva también imprescindible, pues aparte de la prueba del talón, para descartar algunas enfermedades que se pueden tratar desde el primer día de vida, pues salen con una protección específica para un virus que les puede fastidiar desde el primer día de vida y además contra más pequeños son más les fastidia. Pepe, te voy a hacer alguna pregunta de las que tenemos Venga, por aquí. Hay una pregunta que la tengo que decir, que dice, ninguna os sigo a Lucía y a ti, con lo cual voy servida, eso está bien, pero cada año actualizamos cosas. Esta pregunta dice, ¿es normal tener mocos de septiembre a junio? ¿Qué sí, nos dice un pediatra? es un pediatra os dice que es normal tener mocos de septiembre a junio y no es que os lo diga un pediatra, es que lo dice la OMS. La OMS dice que es normal tener entre 7 y 8 catarros al año. El Wow. problema es que esos 7 o 8 catarros al año se juntan en ese espacio de tiempo y llaman mucho la atención. Igual que es normal tener esos 7 o 8 catarros al año de septiembre a marzo, que casualmente es cuando empezamos a cerrar las ventanas, también le diré que cuando tenga 15 años se tendrá que preocupar por si coge la moto de su hermano mayor o no y de los mocos ni se acordará. No sé si sirve de consuelo. Está bien, me gusta. Eh, Esta me gusta también, es una pregunta comprometida para ti, pero así te pongo en aprietos, que sé que Venga, te mola. ¿Es bueno poner humidificador? ¿es bueno poner humidificador? Pues pasamos por alguna época que era bueno poner humidificador para casi todo y hemos llegado a otra época en que lo que es bueno es evitar que la habitación esté seca. Entonces, para evitar que la habitación esté seca, podemos gastarnos el dinero y poner un humidificador media horita, una hora antes de acostar al peque, o si es en época de invierno, podemos poner una palangana metálica o de cerámica encima de algún radiador, que el propio calor que genera el radiador va evaporando agua y contrarresta la sequedad de la humedad, porque esto se produce básicamente en invierno cuando tenemos los radiadores puestos y las ventanas cerradas, Ujú. que se seca mucho el Como ambiente. decíamos antes. Por tanto, no nos gastemos la pasta en un humidificador, uno, y dos, si nos lo han regalado por el cumpleaños, tampoco lo llevemos al Vinted o a ninguno de estos, pero que sepamos que va a ser solo media horita, una hora antes de acostarlo, por poner un ejemplo lógico. Muy bien, perfecto. No nos vamos a meter en más charcos de humidificadores iónicos y supersónicos, porque no es objeto de este directo, pero yo ahí lo dejo caer porque todo el mundo ya pues, se puede imaginar lo que pensamos. Más cosas. Esta también es muy chula. ¿Lavados nasales preventivos o solo cuando hay moco? No, lavados nasales solo cuando hay moco. Preventivo, hombre, los lavados nasales son bastante molestos. Cuanto más pequeñín es el bebé, más molestos son y más incómodos de hacer para los familiares. Por tanto, si no hay mocos, ¿qué vamos a lavar ahí? O sea, los lavados nasales son una forma de arrastrar la mucosidad cuando no saben sonarse. Hay también que tener en cuenta que hay que hacerlos bien, porque si le das ahí el jeringazo con mucha presión y en bebés pequeños que tienen la trompa de Eustaquio más horizontalizada de lo que lo tienen los niños más mayorcitos o los adultos, lo que podemos hacer es meterles un chute de mocos en las orejas y eso tampoco estaría bien. O sea que lavados nasales cuando hay mocos para aliviar ese atoramiento nasal, Sí. no de forma preventiva y suaves, y lo que nos Que no sale ahora es como saldrá. lavarse los dientes, vaya, que no hace Exacto, falta lo hacerlo que tres nos veces salga al día. ahora saldrá dentro de 3 horas. Tampoco hay que Eso hurgar es. mucho ahí. Vale, ha habido
visto más preguntas relacionadas con las vacunas que las hemos respondido sobre, por ejemplo, vacunas para la meningitis, a qué edad, esto aplica a todas las edades, todo esto lo hemos ido contestando en el directo. Luego hay casos puntuales de su hijo tiene 8 años, todo esto en función de las edades, además tenéis el calendario vacunal, pero sí quiero terminar con una de alguien que ha debido conectarse tarde, pero que sí que es bastante objeto de nuestro directo, porque a quien se haya conectado a última hora, que es esta. Hay que vacunar a los niños de COVID. El año pasado ponían gripe y COVID a adultos y niños solo gripe. Vale, hay que vacunar niños solo gripe, todos, de los 6 meses a los 59 meses, todos, desde los 2 años